Principios de la idolatría 4. La pretensión de adorar al Elohim verdadero. Vamos a seguir hablando de este tema. Este es otro principio de idolatría, justamente. Todo idólatra pretende adorar al Elohim verdadero. Y eso es una cosa que, bueno, cada uno tiene la aposta, digamos. Ellos exclamaron, este es tu Elohim, o Israel, que te sacó de la tierra de Mesraim, justamente. Pasuk 5 afirma que cuando Aarón vio eso, edificó un altar. En vez de decirle, no, perdón, yo me re equivoqué, acá están, no, esto es una barbaridad, no. Él fue y edificó un altar y pregonó fiesta para el día siguiente, hicieron sacrificios, ¿no es cierto? Ellos madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, de la manera en que habían ya aprendido cómo hacer, ¿no es cierto? Las ofrendas y la manera de realizarlas eran adecuadas, ciertamente, pero el objeto de culto estaba completamente equivocado. Los hijos de Israel habían cambiado su objeto de culto, ¿no es cierto?, adorando a un ídolo en lugar del Elohim verdadero, que les había dicho que no hicieran justamente eso, ¿no es cierto? A pesar de todo, ellos dijeron, yo te voy a adorar a vos a través de esta cosa. No sé por qué, ¿no? Dice en el Mizmor 106, hicieron un becerro en Joreb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Yahweh lo genera la gloria de ellos, pero cambiaron su gloria por un buey que come yuyos, ¿sí? Esto se parece a lo que describe Shaul también, ¿no es cierto? Dice, cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todos los ídolos que los seres humanos, las civilizaciones humanas se han estado levantando, edificando durante toda la historia, ¿no es cierto? A pesar de eso, todo idólatra pretende que su ídolo es el Elohim verdadero. Están todos convencidos de que sí, inclusive en cuanto a paganismo, ¿no es cierto?, a otros dioses. Esto muestra que la creación y adoración del becerro de oro no era también un rechazo abierto de Yahweh. No estaban rechazando a Yahweh de forma abierta, sí, pero era muy sutil. Aarón y el resto de Israel probablemente pensaron que ellos podían dar o no a Yahweh a través del becerro de oro. Aarón no era lo suficientemente necio como para decir, dejemos de lado a Yahweh Elohim, nos sacó de allá, pero acá nos abandonó, así que vamos a otro lado, ¿no es cierto? Vamos a buscarnos a otro. No, probablemente no era eso lo que tenía en mente tampoco, o no habría permanecido también en la lista de planes de Yahweh. Vamos a recordar los puntos, ¿no es cierto? Sobre todo si tenemos en cuenta que él iba a ser el representante de Mashiach como Cohen Gadol, ¿no? Y Yahweh lo mantuvo en ese puesto. De la manera en que Israel lo vio, Aarón no quitó a Yahweh Elohim, él le agregó un becerro. ¿Mm? A pesar de haber oído ese no te harás imagen, ya lo habían olvidado al parecer, pero pretendieron hacerse una imagen recordatoria, como la que hacen los católicos, ¿no es cierto?, que aseguran que pueden adorar a Yahweh mejor si tienen esas imágenes. No se imaginen que no existen ídolos entre los creyentes contemporáneos. Los creyentes no tienen ídolos paganos, pero sí tienen ídolos hechos por creyentes. Los creyentes han hecho muchos ídolos, particularmente los líderes cristianos, ¿sí? Los evangelistas, los instructores bíblicos en línea general han levantado muchísimos ídolos. El quinto principio de la idolatría es justamente el culto mezclado que mencionamos, ¿no es cierto? Es otro principio relacionado con la idolatría. En general podemos aplicar este principio a los creyentes contemporáneos también. Muchos creyentes adoran a un becerro y están convencidos de que adoran a Yahshua o al Elohim verdadero, ¿no es cierto? En realidad lo que ellos adoran es su propio deleite y su propio placer. Si les gusta, adora, y si no les gusta, se van en busca de otra cosa. Y eso es lo que hace la mayoría. No me gustó como me miró ese pastor, me voy. ¿No es cierto? Una cosa así, no están buscando la verdad y no están buscando al Elohim de la verdad. Lo que están buscando es el lugar donde sentirse cómodos y tener su
momento de recreación. El resto de su adoración, el centro, perdón, de su adoración no es entonces el creador, sino ellos mismos. Muchos creyentes contemporáneos centran su culto en comida, bebida, canto y baile, y no siempre alrededor de Elohim, ¿no es cierto? Y alrededor en general de algún tipo de deleite, de placeres, alrededor de su propio becerro de oro. El culto al becerro al pie del monte Sinaí era una mezcla, porque estaban adorando a un becerro como si fuese Elohim. No tenía nada que ver con nada ponerle ese becerro, pero el becerro era un símbolo de fuerza y de poder, entonces como ellos habían sido librados verdaderamente con poder, eligieron probablemente ese formato, ¿sí? Y además estaban usando, como dijimos, la forma de los sacrificios también era correcto, ¿no es cierto? Pero no estaba correcto lo que estaban haciendo, la forma no era la correcta en cuanto a ofrecerlo a un becerro. Las ofrendas eran apropiadas, el ritual sacerdotal también, pero la adoración y el festejo ciertamente no, sí, mucho menos el objeto de culto. Llamar al becerro de Yahweh era una blasfemia, sí, era una falta de respeto. Este es el punto que queremos recalcar cuando hablamos de mezcla. No consideremos únicamente la manera en que los demás adoran, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos el culto mezclado es sobreabundante, está en todas partes. En todas partes vemos personas que compran en un buffet libre, ¿sí? Eligiendo los alimentos que prefieren comer. Sí, este me gusta, este no. Y ellos montan su propio plato según su propio placer y deleite. Y la parte que no le gusta, no la comen. Si la mayoría come carne y tiran las verduras, ¿no es cierto? Y mezclan totalmente, mezclan un poco de acá, un poco de allá, ¿sí? Tenemos que examinar nuestra propia adoración. ¿Se trata de un culto puro o de una mezcla? ¿Estamos haciendo las cosas como Él dice que debemos hacerlas o es como a nosotros nos parece? Porque ya lo he dicho y lo repito muchas veces, muy engañosa es nuestra carne para con nosotros mismos también. Hemos vivido equivocados por muchas décadas, todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente ya nos ha engañado antes. ¿Sí? Y probablemente hay muchas cosas, por eso el Padre nos está trabajando, hay muchas cosas que todavía venimos arrastrando y que Él está limpiando poderosamente muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, los israelitas no salieron, como ya dijimos, ¿no? A buscar otros dioses, no se fueron atrás de otras cosas, sino que simple y sencillamente trataron de conformarse un Yahweh a su propia imagen y semejanza. Hubiera sido un becerro, no importaba. En su cabeza esa era la imagen de lo que es poder y de esa manera ellos lo representaron como lo que ellos querían ver. Literalmente, ¿no es cierto? De cualquier manera, hay imagen y semejanza del hombre, a imagen y semejanza de sus corazones, de lo que ellos tenían dentro, ¿sí? Así fue adorado por un pueblo redimido en el nombre de Elohim, que era su redentor, pero adorado a través de un becerro. Después de hacer eso, él declaró, el pueblo entero declaró que ese era el Elohim que los había sacado. No dijeron este es otro, este es el Elohim local, ¿no es cierto?, de este monte. No, nada que ver. Ellos aseguraron que era el mismo, al cual habían venido sirviendo supuestamente desde Mitzray, ¿no es cierto? Y ese tipo de mezcla justamente es un culto mezclado que existe en muy gran medida en la actualidad. La gente condenaría muy fácil y rápidamente la adoración pagana de los ídolos, como si pudieran ver ahora adoraciones hindúes, por ejemplo, ¿no es cierto?, a dioses con cabeza de elefantes o cosas por el estilo. Eso lo harían rápidamente, sí, pero no es fácil condenar la expresión actual de la adoración impura que vemos en Shemot y que vemos en todas partes a nuestro alrededor, una adoración llena de mezclas, sobre todo una mezcla que no siempre se manifiesta de forma física, literalmente. Así que tienen los cristianos actuales la seguridad de que los supuestos servicios de adoración en catedrales y templos, porque esto es bajo las diferentes modalidades, sean católicos, protestantes, están todos bajo un grave error, todos esos servicios de adoración son una adoración pura a Elohim, como él pide que sea, sobre todo teniendo en cuenta que después de
porque realmente el cisma se le llama a la separación entre el protestantismo y el catolicismo, pero antes hubo un gran cisma mucho mayor entre la cristiandad, lo que se formaría como cristiandad, y el judaísmo, del cual salieron todas estas cosas, ¿no es cierto? A partir de esa separación se olvidaron todas las raíces, se olvidaron todas las formas en las cuales Yahweh había enseñado cómo debíamos utilizar el regalo que nos acabábamos de recibir. Los nuevos creyentes en Yahshua recibieron el regalo del Ruach y tiraron el manual a la basura. Lo tiraron para atrás y se fueron a hacer las cosas a su manera. Se fueron y levantaron sus propios becerros de oro. A través de becerros de oro, esta humanidad ha estado andando y adorando muy malamente a nuestro Elohim, que gloria a su misericordia no nos ha destruido, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que hay que hacerle a reconocer, o por lo menos no reconocer, sino que la gente se pregunte si en verdad están haciendo las cosas como Yahweh manda y no como alguno ha interpretado con la mitad de las reglas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son importantes porque de alguna u otra forma terminamos adorando becerros de oro en lugar de tener una adoración pura y limpia a nuestro Elohim amado.